Hola, grupo, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un tema muy bueno, muy interesante. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de algo que seguramente a ti te va a emocionar, a ti te impacta, porque el detalle o de lo que está haciendo a nivel internacional, mundial, es algo increíble. Yo te voy a dar pues el agradecimiento de que estés aquí el día de hoy y te voy a pedir que tu teléfono celular lo mantengas lo más bajo posible para que nosotros podamos darte toda la información y estés en el aquí y en el ahora. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. En agradecimiento a las personas que están entrando sumamente puntuales. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que sería básicamente la obesidad y el sobrepeso en consideración a que la obesidad es definitivamente una de las cosas que más nos va a poner en boga a todas las personas y por supuesto la causante de esto que se llama inflamación de bajo grado. Eso es que vamos a estar muy atentos con este tema en lo que a la obesidad se refiere. Y bueno, espero que ya estén observando mi pantalla y yo sé que este tema pues va a traer a muchos nos va a hacer clic, a muchos nos va a mover, pues de eso se trata, que nos mueva porque al final es algo que está relacionado con tu salud y de lo cual tú requieres ser perfectamente bien consciente de que hay algo que es importante, que se maneje, que se aplique y bueno, todo va a estar en relación definitivamente a un modelo de energía. ¿Cuánta energía entra a tu cuerpo y cuánta energía va a salir de él? Esto es sumamente importante. Bueno, pues ahí está parte de mi currículum. Yo les agradezco mucho, ya lo comentó el ingeniero Monterrosas, y pues nos vamos de lleno a enterarnos qué cosa es la longevidad. Bueno, pues esta palabrita dice que tiene que ver con la duración de la vida un ser humano, principalmente hablando de la vida, más en referencia a qué tan anciano o qué tan viejito, ¿verdad? Se vuelve este ser vivo. Está demostrada entre la larga vida y el trinomio ejercicio, dieta y el descanso apropiado. Bueno, pues no es así de sencillo, realmente no es así de sencillo. Yo te recomiendo que veas lo puedo decir al fin y al cabo, es una sesión cerrada en donde vamos a poder entrar a un documental de Netflix que se llama Zonas Azules. Por favor, no te lo pierdas, obsérvalo, porque ahí estamos observando, estamos viendo cómo hay cinco lugares. Hay más realmente, pero estos son los lugares que tienen un poquito más de estas personas llamadas centenarios, que tienen una longevidad increíble, pero no solamente es el tiempo que están permaneciendo vivos, sino cómo se mantienen activos, cómo se mantienen formando parte de la sociedad, cómo se mantienen siendo pilares importantes en lo que a educación se refiere de las demás personas, pasando su información, esa actitud positiva que mantienen de apoyo a la comunidad, de tal forma que aquí en esta imagen ves estos 5 lugares y ya sabes que nosotros más que nada estamos enfocados hacia Okinawa, Japón y todo lo que ahí conlleva. Ahí hemos visto factores que contribuyen a la longevidad, como son el mantenerse activo, el mantenerse una dieta a base de una alimentación lo más natural y saludable posible, una actitud positiva, ¿verdad? Definitivamente salir quizás jubilado y tener algo en que entretenerte y no simplemente fallecer, es decir, tener un objetivo de vida, vivir en comunidad, ser un pilar importante para la comunidad. Y pues aquí nos enteramos que no es un tema genético, sino tiene que ver también mucho con la epigenética y qué información le estamos dando a nuestro organismo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que es la obesidad y que como tú sabes forma parte de esto que llamamos síndrome metabólico, esta serie de 5 enfermedades que nos van a llevar definitivamente a tener una alteración de inflamación importante en nuestro cuerpo y más adelante te voy a explicar la fisiopatología de cómo es que esto sucede. Y bueno, pues vamos a enterarnos que dentro del síndrome metabólico, que es muy común, es una endemia en nuestro mundo, ¿verdad? Aquí en México, por supuesto que está presente entre nosotros y estamos hablando de México como un segundo lugar en obesidad a nivel mundial, obviamente precedidos por nuestro querido vecino del norte, Estados Unidos. Y bueno, déjame comentarte que Japón y Corea son los países que menos síndrome metabólico tienen. Será, bueno, pues vamos a ir descubriendo por qué razón. Y este síndrome metabólico, te recuerdo, que está más que nada constituido
un estado protrombótico y proinflamatorio. Ya desde ahí está saliendo la inflamación entre todo lo que es nuestra circulación y microcirculación. Vamos a tener cierta resistencia a la glucosa o en todo caso ya diabetes como tal, una hipertensión arterial sistémica establecida, una obesidad central y una dislipidemia, es decir, una alteración en las grasas de nuestro organismo, más que nada constituidos por un aumento del colesterol LDL principalmente, y esto es lo que va a causar parte de todos estos cambios fisiológicos que vamos a tener, fisiopatológicos más bien que vamos a tener en nuestro cuerpo. Y bueno, pues de ahí nos arrancamos. He de comentarte que en México se ha declarado una emergencia definitivamente por esta epidemia de obesidad y de, por supuesto, sobrepeso, ¿verdad? Ambas enfermedades son crónicas, pero son prevenibles, son prevenibles. Dice la Secretaría de Salud a nivel Veracruz, que dice que en el 2016 una gran cantidad de personas, 72.5%, presentaron sobrepeso y obesidad, más frecuentemente en mujeres de edad reproductiva y en residentes de zonas rurales. ¿Quién lo diría? En zonas rurales, cuando pensamos que hacen más actividad física, bueno, pues ya están llegando los productos chatarra por ahí y eso es lo que está empezando a suceder. La obesidad no es, vaya, tú lo sabes, aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como diabetes, enfermedad isquémica de corazón, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cerebrovasculares, entre otras, y por supuesto que también tiene que ver con cáncer desde el punto de vista de la inflamación crónica y de los cambios de pH. Y esto va a disminuir la calidad de vida, por supuesto, y incrementa el riesgo de una muerte prematura para aquellas personas que lo presentan y que aún sabiendo cómo estamos, pues no hacemos nada, ¿verdad? Ahí es donde va a haber este principal problema. A nivel de salud pública, representa altos costos médicos la obesidad, definitivamente porque hay ciertas enfermedades que se dan más frecuentemente por esto, por la obesidad, y eso marca que definitivamente hay una disminución de la presencia de esta persona en su trabajo, disminuye su vida de tal forma tanto cuantitativa como cualitativa, y bueno, pues esos son los problemas que puede presentar este pacientito. Dentro de algunas generalidades de la obesidad, bueno, entendemos que es una enfermedad, fíjate, sistémica, quiere decir que afecta a todo el organismo, ¿verdad? Multiorgánica, todos los órganos de nuestro cuerpo van a estar inmiscuidos en este proceso de inflamación metabólica e inflamatoria crónica. Es decir, hay una alteración de la función, que sería lo metabólico, y todo va a estar contribuido a esta inflamación de bajo grado en algunas partes que va a estar crónica, es decir, durante mucho tiempo ya establecida y tiene múltiples factores de riesgo, ¿verdad? Y tiene que ver obviamente entre cómo se expresa tu cuerpo, que sería lo genómico, cómo es esa información que tienes tú guardada y que lo vas a manifestar de alguna manera gracias al ambiente. ¿Cómo vamos a tener un ambiente que va a estar propenso, nos va a hacer propensos a desarrollar esta obesidad? Y dice aquí, fenotípicamente expresada, es decir, se va a presentar, tú lo vas a poder ver en el exterior, en tu cuerpo, pues, en un exceso de grasa corporal. Esto en relación con la suficiencia del organismo para alojarla. Es decir, nuestro cuerpo tiene una capacidad y el cuerpo para almacenar grasa es maravilloso y es más, esa grasa se va a utilizar en diferentes tipos de grasa también que hay. Sin embargo, cuando vamos volviéndonos adultos, pues esta grasa se empieza a guardar y eso es lo que va a provocar más daño porque no solo se guarda en las zonas que tú puedes ver, también se guarda donde no lo vemos, que son nuestros órganos vitales. Y bueno, va a verse involucrada esta inflamación que está vinculada a los desórdenes metabólicos. Es decir, hay una alteración en la forma en que tu cuerpo va a estar reaccionando y esto es lo que se asocia con el síndrome metabólico. No sé, ingeniero Monterrosa, si puede usted meter a las personas que están en la sala. Aquí me parece que hay varias, por favor. Gracias. Y bueno, entonces todo esto, ¿verdad? Todo lo metabólico definitivamente nos va a llevar a tener algunas alteraciones de sobrepeso y obesidad. Y lo primero, evidentemente, va a ser un sobrepeso que va a estar ocasionándose y en esta gráfica lo único que te muestro pues es de que hay tanto sobrepeso en mujeres, en hombres, en cierta población de 0 a 4 años y ya están con este riesgo de sobrepeso. Imagínate tan alto, tanto en la ciudad como en la zona rural,
ya los porcentajes pasan del 5%. Esta es otra estadística en niños de 5 a 11 años, donde ya está un poquito más alarmante, ¿verdad? Casi pasan de un 35%, en zona rural casi un 30%. De 12 a 19 años, ni se diga, ya nuestros adolescentes están también casi llegando al 40% entre sobrepeso y obesidad en la zona urbana, y en zona rural hasta casi un 35%. Y bueno, pues este es el rubro que a nosotros nos interesa el día de hoy, que es hablar de personas de 20 años y más, tanto en sobrepeso como en obesidad. Y bueno, imagínate ver los porcentajes de 73, 70, o sea, ya, caramba, estamos hablando de un problema ya evidentemente muy, muy importante. Y hablamos de las causas de la obesidad en este modelo de ingesta y la energía que entra a tu cuerpo y lo que va a salir de ella, la energía que tu propio cuerpo gasta, ¿no? Este es un modelo bastante antiguo, la verdad, y pues ha sido el que más hemos ocupado en lo que es la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, ahora también se empieza a manejar el hecho de qué es lo que comes, a qué hora lo comes, cómo lo comes, con qué lo acompañas, y todo eso, bueno, pues se ha vuelto ahora una parte muy importante de lo que es la nutrición funcional. Y vamos a ver que esta obesidad, ¿verdad? Obedece a alteraciones, o más bien todos los factores que la rodean son precisamente los que puedes aquí observar. Son factores que en un momento dado van a establecer una preponderancia más alta con referencia a el sobrepeso y la obesidad. Hablamos de disruptores endocrinos que antes ni se nombraban, bueno, pues siempre han existido. Lo que pasa es que a medida que nuestro mundo sigue evolucionando, pues se siguen produciendo diversas sustancias que nos van a empezar a ocasionar alteraciones en nuestro propio cuerpo, y junto con el estrés, la falta de sueño, poca o nula actividad física, en fin, diferentes actividades que nos van a ir afectando. Dentro de estas causas te desgloso la genética, obviamente es importante, más no tanto. Actualmente ya tenemos la capacidad de poder no manifestarla siempre y cuando la nutrición sea parte de la herramienta básica para evitar la formación de esta genética o la evidencia de esto. Sexo, pues más en hombres o en mujeres, la verdad es que a ambos nos afecta por igual. Actividad, eso sí, la escasa o nula actividad física tiene mucho que ver. Edad, claro, en las personas más adultas, ¿verdad? Esto se puede presentar. Sin embargo, te voy a enseñar algo que te va a sorprender. Comportamiento alimentario, esa es la herencia, señores, esa es la herencia que tú quieres de tu casa. Si en una familia no consumen verduras, si al niño no le enseñan a comerlas, difícilmente las vamos a comer de adultos. El uso de ciertos fármacos que nos tienden a engordar, trastornos hormonales, claro que sí, en las mujeres esto suele ser muy común, los hombres no se salvan, pero es más en común en mujeres. Obviamente la mujer cuando se embaraza, pues tiende a guardar grasa, ¿verdad? En un principio como parte de su gestación, posteriormente pues ya es parte cultural, diría yo. Y la cronodisrupción, que tiene mucho que ver también con todo esto que estamos platicando. Estos serían algunos disruptores endocrinos. Quiero mostrártelos en la parte superior derecha de tu pantalla. Aceite en plástico calentado, teflón en mal estado, detergentes y jabones aromatizantes principalmente, uso excesivo de plástico, bla, 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 bla. Todas las sustancias que estos pueden contener y que nos pueden afectar definitivamente en el aspecto hormonal principalmente. Y bueno, pues dentro del ambiente obesogénico, yo creo que todos estamos en eso, más en la ciudad, donde vemos muchos, diría yo, locales de comida rápida, exceso de comida rápida. El etiquetado, hasta hace apenas algunos años, el etiquetado en los alimentos empezó a aparecer. Sin embargo, y también retiraron a los muñequitos, ¿verdad? Si te acuerdas, en la estadística de los niños de 5 a 9 años, bastante elevada también ya el sobrepeso y la obesidad, y esto gracias a que ponían en ciertos productos chatarra, ponían definitivamente muñequitos, animalitos que llamaban la atención al niño y pues que lo invitaban a consumir estos alimentos, bueno, más bien productos chatarra. Falta de políticas en la salud pública que pues ya se han ido modificando algunos, no tanto. Y bueno, pues la verdad es que toda esta comida que es rápida y que tiene bastante cantidad de grasas, se van a empezar a manifestar en diferentes lugares, ¿verdad? Van a estar presentes. Y bueno, también todo esto no es solamente es el ambiente, también tu ambiente interno en lo que se refiere a la microbiota intestinal. ¿Cómo está trabajando tu microbiota intestinal? Recordemos
la microbiota tiene una función en donde va a captar todos los alimentos que son funcionales en el aspecto de su nutrición y los aspectos también, los alimentos que son funcionales como más que nada para poder producir defensas de tu organismo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esta microbiota está dañada, cuando esta microbiota está alterada? Pues esto no va a suceder y entonces la información, para eso está diseñada también la microbiota, el eje, ¿verdad? Entre intestino, cerebro, intestino, es un camino bidireccional y esto hace que todos los alimentos o todo lo que tu microbiota capte llegue finalmente aquí arriba a nuestro intestino. No sé, ingeniero, coméntame si cambió la imagen de la pantalla. ¿Estás compartiendo algo? No, doctora, no estoy compartiendo nada. Ajá, es que, bueno, ¿se está viendo la imagen o qué es lo que se ve porque cambió algo aquí en mi pantalla? No, en la imagen todavía se puede apreciar epigenética y programación fetal, enfermedades Ok, psiquiátricas. ok. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Ya vi que era un detalle aquí de mi pantalla. Muy bien. Bueno, entonces continúo platicándote sobre la microbiota, sumamente importante y que la tengamos más que nutrida y pues todos los elementos que la constituyen. Bueno, vamos a platicar un poquito de la fisiopatología de la obesidad, es decir, qué es lo que no está funcionando. Aquí hay un problema y déjame decirte que hay un tejido muy especial que es quien va a controlar este almacenaje y es el tejido adiposo. El adiposito es la célula que va a estar súper especializada en captar esto. Antes se creía que solamente servía para guardar la grasa, tu energía. Definitivamente no, está desempeñando un rol muy activo en el equilibrio energético como en otros procesos fisiológicos y metabólicos. Entonces, el más importante es el uso de las adipoquinas, que sería leptina y la adiponectina, son muy estudiadas, han sido asociadas a la obesidad, ¿verdad? Desde el punto de vista secretor de cómo es que nuestro tejido adiposo, tu tejido graso, está formando estas hormonas, como este mismo tejido adiposo va a mantener esta relación y este equilibrio de leptina a adiponectina. Y para decirlo de manera fácil y sencilla, la adiponectina es aquella que dice, dame de comer, y la leptina es la que dice, basta, hasta aquí llegamos. Obviamente es muchísimo más complicado, sin embargo, recordemos, esta no es una presentación para médicos, sino es para que todos podamos entender cómo está diseñada la forma en que tu cuerpo se trabaja. Y entonces vamos a ver aquí en esta foto, que está bien bonita, me encanta. Ay, perdón, vamos a ver. Ay, ok, aquí. Rayos, ya me pasé. Acá. Vamos a ver cómo entonces en un tejido adiposo normal. Para empezar, el tejido adiposo puede ser de tres tipos: el pardo, el beige y el blanco, en este caso, blanco. Vamos a ver que el pardo solamente existe en los bebecitos. Esos bebés, cuando uno nace, ¿verdad? Pues no tenemos un control del calor. Y bueno, pues en este caso, el tejido adiposo pardo lo que produce más que nada es calor. Pero este tejido, conforme vamos creciendo, va desapareciendo y se empieza a generar este otro tejido graso que es el beige y que muchas de las veces pues lo que hace es guardar la energía que comes de más. Entonces vamos a ver que en este tejido adiposo normal se van a estar produciendo la adiponectina, que quedamos que son hormonas, la leptina y algunos ácidos grasos libres, pero todo va a estar bajo control, siempre y cuando la energía, es decir, los alimentos que entren al interior de tu cuerpo estén en balance con aquella actividad física que tú haces y ahí se va perdiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando diferentes factores empiezan a aumentar? El primero que yo diría, aparte del ambiente o exogénico, el hecho del estrés. Cuando nosotros estamos en estrés, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, no, es que yo me estreso y como más. Bueno, lo que pasa es que se desarrollan ciertas acciones, ciertas actividades en el interior de nuestro cuerpo, ¿verdad? Principalmente con estas hormonas que hacen que tú comiences a sentirte más pesado, con más deseo de comer, con más deseos de dormir, ¿verdad? Y todo esto nos va a ir provocando aumento en la manera en que se guarda la energía. Empieza primero a haber un aumento de tamaño de los adipocitos, eso se llama hipertrofia, empiezan a crecer, empiezan a guardar, almacenar, crecen y esto hace que empiece a haber una resistencia a la leptina principalmente y aunque existe mucha leptina en el ambiente, quedamos que la leptina es aquella
aquella que dice, basta, ya no queremos comer más, con esto es suficiente, la leptina comienza a perder su poder. ¿Y por qué razón? Porque también los receptores para leptina se comienzan a bloquear, se comienzan a acumular y entonces ya no están funcionando, y esto sucede a nivel del organismo de todas las personas que estamos pasándonos de nuestra alimentación. Entonces baja la adiponectina, es decir, tampoco está funcionando en el aspecto de que ya no comas, se pierde ese equilibrio y los ácidos grasos libres comienzan a aumentar también, lo cual se vuelve tóxico para la célula en un inicio, posteriormente para los órganos. Esto va a ocasionar la presencia de especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno, tú bien sabes, van a estar moduladas por 3 enzimas antioxidantes enzimáticas, lo que sería glutatión peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa. Al no estar activadas, este estrés oxidativo comienza a aumentar, y tú sabes que el estrés oxidativo daña todo tu cuerpo, no solamente una parte, toda. Finalmente comienza a haber un poco de hipoxia, es decir, pérdida de la oxigenación, de la microcirculación a nivel del tejido, y esto hace que llegue una célula bien bonita que se llama macrófago, que forma parte de tu sistema inmunológico, a observar qué es lo que está pasando con esa inflamación que se está generando gracias al factor de necrosis tumoral alfa, estimulado también por la presencia del estrés oxidativo, de los ácidos grasos libres y de la hipoxia. ¿Y qué es lo que sucede entonces? El macrófago comienza a llamar a otros macrófagos para que lo vengan a ayudar, y esto se vuelve un círculo completamente vicioso cuando el tejido adiposo empieza entonces a duplicarse. En este momento ya hay una displasia, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras células, ya no cabe el tamaño, ya no cabe la grasa, y entonces se divide para poder generar más grasa todavía. En ese momento ya estamos hablando de lipotoxicidad, ya estamos hablando de resistencia a la insulina, estamos hablando de un tejido adiposo completamente inflamado, y esto nos va a llevar a oprimir vasos sanguíneos, pérdida de la microcirculación, adiós oxigenación, adiós a nutrición, adiós a algunos otros elementos hormonales, y bueno, esto aumenta todavía más a las especies reactivas de oxígeno, y eso al final va a terminar ocasionando enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus definitivamente, e incluso llegar hasta cáncer, ¿verdad? Entonces, esta inflamación, vamos a entender entonces qué es lo primero que va a empezar a causar alteraciones en nuestro tejido, y esto también puede suceder en pacientes delgados, en personas delgadas, no solamente en nosotros. Claro que tiene algunos otros elementos, y digo nosotros, los que estamos en sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Aquí todos pasamos. Bueno, pues se ha considerado que la obesidad entonces es un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Todo el tiempo va a estar ahí activo, 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 y esto va a proveer una relación directa con otros componentes del síndrome metabólico. Quedamos que puede causar diabetes, puede causar obviamente hipertensión, dislipidemias, y bueno, la vía final común es la aterosclerosis, es decir, de tantos lípidos que andan, lípidos grasas que andan en el ambiente, como este colesterol LDL, se empieza a meter aquí en la íntima de nuestros vasos sanguíneos. Acuérdate que el vaso sanguíneo tiene esta capa de manera rápida, ¿verdad? Tiene esta capa que sería el endotelio, son esas células súper organizadas que están ocasionando que nuestro vaso sanguíneo se mantenga estable, ¿verdad? En su vasodilatación, que no se estén formando nuevas células allí, mantiene el orden, ¿verdad? De todas estas células, evita que esto de la aterosclerosis se forme. Sin embargo, cuando se pierde el equilibrio, vamos a empezar a generar toda esta inflamación, emigran las células, no deberían de pasarse hacia la íntima, bueno, se empiezan a pasar, que son las células musculares, empiezan a generarse en esta parte diferentes adhesiones de otras células aquí al endotelio, logran entrar al interior, y este que sería el macrófago se transforma en una célula maravillosa que se llama natural killer, y entonces va a empezar a transformar aquí una nutrición descabellada, porque todo se come, pero esto hace nuestro vaso pierda esa manera lisita que tiene por dentro de la arteria, y comienza principalmente a crecer esta placa de ateroma, disminuyendo de esa manera la circulación.
circulación. Esto va a empezar a conducir a una hipertensión arterial. Si hablamos de las coronarias, ¿verdad? Todas las arterias de nuestro corazoncito, es una enfermedad coronaria y una enfermedad vascular periférica. Y ya no te cuento qué sigue. Siguen problemas importantes dentro de la circulación. Ahora la inflamación provocó una alteración de microcirculación. Hay muchas complicaciones de las cuales pues el hígado graso va a ser uno de los principales afectados, en donde hay una evolución. Primero hay una pequeña cantidad de grasa en el hígado que llamamos esteatosis hepática. Luego viene la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, ya es un grado más avanzado de grasa en el hígado hasta que pasa una cirrosis, ¿verdad? Y posteriormente ya puede evolucionar incluso hasta a un cáncer de hígado y bueno, pues es un riesgo de muerte bastante elevado de un 12% a más o menos un tiempo de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas? Esto es lo que te iba a comentar. Estamos en una edad cronológica y en una edad biológica. Estamos viendo que este caballero del lado izquierdo de tu pantalla tiene una edad cronológica que te gusta. ¿Cuántos años le calculas? ¿70 quizás? ¿65? Bueno, pues es un caballero que ha mantenido con actividad física la capacidad muscular de su cuerpo y eso después de los 50 años se vuelve algo prioritario. La actividad física requiere ser para formar principalmente músculo y evitar algo que se llama una enfermedad que se llama sarcopenia, pero fíjate que no es tanto enfermedad, sino que es un proceso fisiológico, es algo que va a suceder sí o sí, pero lo podemos evitar definitivamente si es el músculo el que va a producir el metabolismo, el uso de la energía de tu cuerpo, el que te va a permitir moverte, el que te va a dar también longevidad. Bueno, pues la idea es mantenerte activo principalmente. Y este caballero tiene una edad cronológica bastante buena, no me cabe duda que metabólicamente hablando, es decir, funcionalmente hablando, su cuerpo ha de estar perfecto y no así como la edad biológica de este joven del lado derecho de tu pantalla. ¿Qué edad le calculas? A lo mejor máximo unos 27 años, no creo que sea tan grande. Hace unos días lo veía como de 32, no, pues ahora sí, la verdad lo veo como de unos 27 años, pero esa obesidad y ese sobrepeso están condicionando, yo diría obesidad, están condicionando más que nada esta inflamación crónica y eso lo va a llevar a tener muchos problemas y así es como están muchos de nuestros jóvenes. ¿Te acuerdas de la estadística? Bueno, pues vamos a hablar entonces del tratamiento y de la obesidad. Principalmente el primero tiene que ejercer, ¿verdad? Una reducción ponderal con ejercicio. Vamos a, en este modelo de la energía que entra y la energía que sale, vamos a reducir la energía que entra y vamos a procurar sacar más energía de la que generalmente estábamos sacando, ¿verdad? Principalmente con ejercicio. Si esto no funciona, dice la norma oficial mexicana de obesidad, tú requieres a través del ejercicio y de la alimentación disminuir al menos 10% de tu peso en los siguientes 3 meses después de hacer estos cambios. Quiere decir que esto es lo ideal, no podemos empezar con fármacos. Lo ideal es hacer actividad física y disminuir la energía que entra a tu cuerpo, aprender a comer adecuadamente qué comes, cómo lo comes, a qué horas lo comes, con qué lo acompañas, antes de empezar con fármacos. Si esto falla, pues nos vamos con fármacos y si no, pues ya una cirugía de otro tipo. Las intervenciones no farmacológicas, que son que el día de hoy nos acompañan, ¿verdad? Es principalmente el tratamiento de nutrición. Ahí sí vamos a ocupar a nuestros compañeros nutriólogos que nos enseñen a hacer esto, en la actividad física y por supuesto terapia psicológica, porque como te decía hace rato, tenemos muchos problemas, por ejemplo, el cortisol, cuando causa alteraciones dentro de tu cuerpo en el aspecto de no poder controlar el estrés, de tener alteraciones incluso de respirar. Tú requieres aprender a respirar, requieres aprender a tener espacios de tranquilidad dentro de tu día y esto se llama meditación. Y toda esta terapia de sacar aquello que te afecta, aquello que te molesta, es parte del tratamiento de este tipo de enfermedad. Y bueno, en los cambios en los estilos de vida, déjame decirte otra cosa bien importante. En el caso de la obesidad y casi todas las enfermedades, en el 100% del tratamiento, un 70% tiene que ver con los cambios en los estilos de vida. Cómo tu alimentación va a cambiar, porque esa alimentación que tú llevabas fue lo que te llevó al sobrepeso. Bueno, pues la idea es cambiarla entonces. Vamos a evitar cambios en la alimentación
cambios en la meditación, aprender a controlar tu estrés, a respirar, principalmente tu tiempo de sueño, sumamente importante tu descanso, y ese es el 70%. El otro 20% de la actividad física. ¿Qué tanto haces tú de actividad física para regular más que nada, como te decía, este esquema de la energía que entra y la energía que sale? Y solo el 10% del siguiente porcentaje, ¿verdad? Lo que queda ese 10% es el tratamiento alópata, es decir, pastillas, el tratamiento que tú quieras. Dentro del 70% que son los cambios en los estilos de vida, entra la suplementación. Porque antes decíamos, no, esos suplementos no funcionan. La verdad es que sí funcionan, y uno de los primeros que yo te voy a recomendar definitivamente va a ser, por ejemplo, los DHA, lo que serían los omegas. Eso es algo que hay que consumir, son ácidos grasos que tu cuerpo no produce y que a veces se adquieren alimentos, bueno, a veces no, la gran mayoría está en los alimentos y tú los vas a poder consumir sin problema. El tipo de alimentación, sumamente importante. Se puede decir que la cocina mexicana se cuece aparte, ¿no? Está basada en carbohidratos, y ese es el problema principal de las personas. Al final nos van a llevar a tener ya alteraciones importantes dentro de nuestra nutrición y de lo que se manifiesta, que llamamos epigenética, ¿no? Aquí todo esto tiene que ver. Entonces, la ideal para mí, tengo un compañero que es vegano, que nos diría que lo ideal pues es la alimentación vegana. Tenemos alimentación mediterránea, la dieta paleolítica. Todos estos están basados principalmente, en este caso, la dieta paleolítica. Te pongo la pirámide de alimentación tradicional del lado izquierdo, la paleolítica es la derecha, y si te das cuenta, la que México lleva, pues es definitivamente, aquí está, carbohidratos como base de la pirámide nutricional. En cambio, en la paleolítica, pues todos los alimentos industrializados prácticamente desaparecen. Aquí el alimento más que tiene que ver con verduras, con pescado, ¿verdad? Frutas y algunos de nuestros nutrientes especiales, como sería el aceite de oliva. Eso es lo que va a manejar esta dieta, como en la agricultura de hace unos 10,000 años. Los beneficios para la salud de un estilo de vida paleolítico, definitivamente, pues es niveles de sangre, más que nada de la glucosa en sangre, niveles estables, una grasa almacenada que empieza a salir, evidentemente, se reducen algunas alergias, hay un equilibrio de energía, porque muchas veces cuando estamos comiendo más carbohidratos de lo que deberíamos, estamos teniendo más sueño, o si en la mañana no hay tantas proteínas como debería de haber en tu ingesta, te ocasiona más sueño también. Entonces sí es importante consumir definitivamente este tipo de alimentación. Y bien sabes que yo te voy a recomendar el uso de esta suplementación, que son posbióticos de la línea de Sankey Mayor, y estos me encantan porque van a ayudar a la persona, a que la persona tenga el máximo de los beneficios en la disminución de la inflamación, el incremento de la microcirculación. Tú bien sabes que la circulación lleva oxígeno, lleva alimentos, lleva hormonas, lleva enzimas a diferentes partes del tejido, y es importante que ellos reciban todos estos nutrientes. Estos mismos suplementos nos van a servir para un control glicémico y de las grasas, un balance hormonal, y por supuesto el uso de posbióticos a nivel intestinal, que te van a ayudar para mejorar la absorción de todos los nutrientes que tú consumas. Y esto no lo digo yo, vamos a tener hechos contra opiniones, van a estar todos estos nutrientes, toda esta línea del Sankey Mayor aparece en el PLM PR Vademecum, y a los médicos de la sala pues nos conviene mucho esto, porque sabemos vamos a estarle dando a nuestros pacientes lo mejor de lo mejor en el aspecto de nutrición. Y estos posbióticos también tienen un manual, cada uno de ellos tiene su propio manual de investigación médica, y si tú quieres tenerlos en tus manos, se te pueden enviar sin ningún problema. Solamente pídele a la persona que te invitó a esta presentación que te envíe esos manuales. Y con respecto al PLM, aquí lo tienes, así de fácil, nada más en Google ponle ahí el nombre de Velash, por ejemplo, y le pones ahí Vademecum o PLM, y te va a botar hacia la línea donde vas a encontrar toda la farmacocinética, farmacodinamia, todos los efectos secundarios, adversos, que ni siquiera los tienen porque son completamente naturales, y eso es lo que vamos a poder observar. El enfoque de este laboratorio va dirigido a 3 cosas principalmente. A mí me encanta esto de la inflamación, porque ¿qué crees? Todo empieza desde el intestino y la barrera
intestinal que produce la microbiota. Cuando ésta se rompe y existe un aumento de esta permeabilidad, viene entonces una desregulación del sistema inmune, obviamente la producción de más citocinas y más factores de la inflamación, como son el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas y la proteína C reactiva. Esto va a provocar que exista una inflamación crónica, y con decir crónico, es más allá de cierta cantidad de tiempo, 6 meses más o menos, y si esto persiste con el paso de los años, va a empezar a producir una enfermedad crónico-degenerativa. Por eso es que el paciente con sobrepeso o obesidad se siente bien en un principio, dice, no pasa nada, pero al contrario, con el paso del tiempo se empieza a generar esta inflamación, el tejido inmunológico, el sistema inmunológico reacciona y entonces empieza a alterar más nuestro organismo en base a sí mismo, se ataca a sí mismo. Y bueno, también hay una degeneración, si hay esta barrera intestinal está rota o hay una permeabilidad, se empieza a degenerar el sistema nervioso entérico, que es nuestro segundo cerebro, lo cual causa que la diversidad de estas 4 grandes familias de bacterias sanas y buenas que tenemos en el intestino comiencen a disminuir. Y no solamente hablamos de la microbiota, es decir, la cuestión intestinal, sino también hablamos de todo el microbioma, que en la mujer, por ejemplo, en el área vaginal, vamos a tener también esta microbiota. En la piel de todos nosotros, hombres, mujeres, va a estar manifestada ahí también este microbioma, y que definitivamente si está alterado o no está siendo bien alimentado por el mismo sistema inmunológico, a nivel intestinal recibe toda la información, va a ser más fácil que en la piel se produzcan infecciones y manifestaciones. Eso también es bien importante entenderlo. La otra forma donde actúa es a través de la microcirculación, y eso lo vamos a ver a través de este aparato que se llama capilaroscopio. Y si tienes cerca a un médico que trabaje con este aparato, un asesor en salud, lo vas a poder observar metiendo solamente tu dedo índice, ¿verdad? Si es el derecho, cualquier dedo se puede meter, pero recordemos que al ser estos 3 dedos parte de la pinza fina, ¿verdad? Es decir, de la escritura, vamos a engrosar el tejido. Por eso es bien importante que usemos el dedo anular o el dedo meñique de preferencia, la piel es un poquito más delgada, para poder introducir, observar la lente principalmente, 1 milímetro hacia el interior, 1 milímetro en amplitud, y llegar hasta 500 veces, aumentar la imagen de 350 a 500 veces en este aparato, en esta pantalla, y eso nos va a llevar a evidenciar cómo es que la microcirculación, los capilares principalmente aquí de la zona unguial de tu dedito, puede llegar a tener alguna alteración. Por eso es bien importante que te acerques a algún médico que tenga este aparato para poder atenderte y revisarlo. Y el último enfoque, ¿verdad?, es sobre el envejecimiento. Las especies reactivas de oxígeno, y no solamente de oxígeno, de nitrógeno y de todos los gases que tengamos también en nuestro cuerpo, van a empezar a producir alteraciones completamente a nivel de todo tu organismo, nada se salva, y eso hace que hablemos de envejecimiento celular. Que conste, que quede claro que hablo de envejecimiento celular en tus propias células. Cada una de ellas va a vivir cierto tiempo de manera normal en tu organismo, y sin embargo, a veces mueren antes de tiempo precisamente por estas especies reactivas de oxígeno o estrés oxidativo lleva al envejecimiento mucho más rápido, y eso va a ir afectando con el paso del tiempo a estas células. Para evitar esto, te voy a hablar de este nutracéutico llamado Cronuit Oxygen RC. Está diseñado precisamente con estos nutrientes que estás viendo en pantalla: polifenoles del romero, fibra, flavonoides del olivo, extractos de frijol negro y polifenoles del té verde. El romero nos va a dar el ácido carnósico, carnosol y ácido rosmarínico, con todas sus potentes acciones, más que nada antioxidantes. El ácido rosmarínico, cierta acción antibacterial. Los flavonoides del olivo con oleuropeína y el hidroxitirosol. El hidroxitirosol tiene un efecto en cascada en lo que a oxidación se refiere, y la oleuropeína tiene acción antiviral. El extracto de frijol negro con 4,000 unidades de actividad inhibidora de la amilasa. En este caso vamos a trabajar la resistencia a la insulina, ¿verdad? A la glucosa, perdón, principalmente. Y los polifenoles del té verde, catequinas, vamos a hablar de epigalocatequina, que nos lleva a trabajar con sobrepeso y obesidad. Principalmente Cronuit no está diseñado así, sin embargo, ¿qué crees? Tanto es el equilibrio que produce que la leptina la empieza a disminuir, lo que sería la resistencia a la leptina. Y si entendemos que esta leptina pues es una hormona principalmente, ya no tanto clasificada como proteína, sino más que nada como hormona,
pues es la que se produce en los adipocitos que te comentaba, y esta leptina va a promover la reducción de la ingesta de alimentos y el aumento del gasto energético. Una imperfección en la producción de esta leptina o en el tejido adiposo porque no se forma o simplemente resistencia a los receptores que existen en el sistema nervioso central resulta de aumento del peso corporal y obviamente de la obesidad. En la imagen que te pongo aquí en este plato, esta es una alimentación muy interesante porque más que nada nos habla también, la imagen habla de muchas cosas, en qué momento vamos a tomar ciertos alimentos, pero también debe haber cierta área de nuestro estómago que requiere quedar vacía. Aparte dice que la leptina pues va a estar influenciando, fíjate, todo lo que ves aquí en la imagen, la actividad de la glucosa y de los lípidos, obviamente la disminución del apetito, el uso del gasto energético, el aumento de la inmunidad, se produce fibrosis, osteogénesis, reproducción, sueño vigilia, y muchas de las personitas que a veces nos han visitado en mi consultorio me hablan de problemas de reproducción y la gran mayoría de ellas pues son personas, son mujeres en especial, que pues son un poco más gorditas, su índice de masa es mucho más elevado a lo normal y eso es lo que también va a empezar a afectar a la actividad reproductiva de la persona. Los polifenoles del té verde, con esto del galato de epigalocatequina, pues al ser un inhibidor de un paso especial para la formación de ácidos grasos, es como nos va a ayudar en la reducción de peso. Y esto pues se ha visto en diferentes laboratorios, te lo pongo aquí en diferentes estudios, cómo es que, por ejemplo, en Estados Unidos se habló de que esta epigalocatequina tiene la capacidad de proteger al cuerpo humano de los daños provocados por los radicales libres. Sin embargo, aquí en México, ¿verdad? También en Guadalajara, el doctor Vázquez Cisneros, pues descubre que entre 100 y 460 microgramos de epigalocatequina que vienen contenidos en un sobre de Cronuit, junto con ciertas sustancias como la cafeína, pues ayuda a reducir el peso también y la grasa corporal. ¿Cómo vamos a tomar Cronuit? Bueno, pues vamos a tomarlo, ¿verdad? Disuelto en 250 mililitros de agua caliente. ¿Por qué agua caliente? Bueno, pues porque te va a ayudar a que esta tenga un mejor sabor, no porque le afecte de alguna manera, lo puedes diluir en agua fría sin problema, va a costar un poco más para que se diluya, pero no se altera de ninguna forma su función. Si hay de preferencia, se va a consumir 10 minutos antes de la cena. Si hubiese sobrepeso, entonces agrega otro sobre antes de la comida, 10 minutos antes de la comida, y si hubiera obesidad, lo puedes agregar antes del desayuno también sin ningún problema. Otro de los nutrientes que nosotros utilizamos mucho para alimentar más que nada la microbiota intestinal y mejorar esa barrera de permeabilidad son los metabolitos del cacao llamado Hasaki, con propionato de glicina, ácido glutámico, betalanina, citosterol y todos los que ves en pantalla. Son 596 metabolitos que no te puedo mencionar todos, pero este es uno de los que más me gusta mencionar, que es el ácido glutámico, y este es importante para la síntesis de diferentes partes de proteínas, que son los aminoácidos, como en el caso de la arginina, y te la señalé la arginina porque si has visto otras presentaciones que he dado, recordemos que la arginina es un sustrato para que se mantenga estable el óxido nítrico dentro de los vasos sanguíneos y este óxido nítrico ayuda a que el vasito se mantenga vasodilatado y eso nos va a servir a muchas personas como cuando ya hay problemas, por ejemplo, de circulación, cuando ya hay problemas de hipertensión arterial, presión elevada, de problemas, ¿verdad? Ya también en los caballeros ya no hay erecciones sólidas, por ejemplo, es un grado 4, la más sólida, hay un grado 2, un grado 3, bueno, pues la arginina también, más bien el equilibrio con el óxido nítrico contribuye a que haya erecciones grado 4. Y bueno, el ácido glutámico también mantiene saludable el sistema inmunitario y digestivo, se metaboliza glutamina y ocupa la masa muscular para generar resistencia y fuerza muscular. Quiere decir que si en un momento dado estás haciendo ejercicio, en vez de tomar agua simple, por favor, tómate a tu Hasaki para que de esa manera aumente también tu fuerza muscular, no tanto que el músculo aumente de tamaño porque no es esa su función, pero sí va a haber mayor cantidad de tono. Y bueno, pues vamos a estar utilizándolo para diferentes cosas. Entendemos que cuando la microbiota se modula, ¿verdad? Vamos a poder contribuir a evitar más que nada el desarrollo de trastornos metabólicos como la obesidad, la diabetes tipo 2, la actividad antiglicación, es decir, quita procesos o marcadores inflamatorios, como sería el COX-2, MARP y NFKB.
Y bueno, pues hay otras funciones con Hasaki, como es el efecto en la saciedad. Lo puedes tomar si eres de las personas que salen rápido a trabajar tempranito y se te olvida desayunar. Déjame decirte que tú cuando despiertas requieres desayunar. Media hora después tú ya requieres estar desayunando. Perdón por aquellas personas que manejan otra herramienta, ¿verdad? Que sería el ayuno intermitente. Déjenme decirles que el ayuno intermitente es muy bueno, pero es solamente una herramienta. No a todos nos queda, además si somos mujeres, pues menos nos queda. Hay que vigilar muy bien cómo lo vas a utilizar y alguien experto en esto te tiene que indicar qué es metabólicamente hablando, qué es lo indicado para ti. No se te ocurra hacer simplemente hacerlo porque sí. De tal manera que si metabólicamente hablando quieres funcionar adecuadamente, por favor consume Hasaki como tu desayuno y te puedo decir, es más, viene un shaker muy bonito, un vaso donde lo vamos a poder preparar sin ningún problema y esa es la manera en que lo vas a poder consumir para mantener el control. ¿Quieres potencializar el efecto de Cronuit? Pues lo vamos a utilizar con Iner 7, que son 64 biominerales de alta biodisponibilidad, todos los necesarios para tu cuerpo, dentro de los que destacan magnesio, calcio, potasio, selenio, zinc, cobre, cromo para los pacientes que tienen diabetes, ¿verdad? El cromo, pues es algo que se pierde todo el tiempo, es un mineral que se pierde, y el magnesio está presente en más de 300 reacciones bioquímicas hormonales que tu cuerpo requiere, y ese es el uso que le vamos a dar principalmente. Aquí estamos en todos estos elementos que se ven en esta pantalla, cómo es que vamos a mejorar en todos estos aspectos. Y bueno, pues tú quieres combinaciones, ¿verdad? Principalmente, utiliza Cronuit en la mañana, viene o en todo caso antes de la cena, viene tu alimento. En el desayuno, por ejemplo, viene Cronuit, aquí está tu desayuno y luego utilizas Velash. A la comida puedes, o este es otro método, tu Cronuit lo adicionas con Iner 7 y posteriormente viene tu comida. O adicionas Cronuit con Iner 7, tu alimentación y por supuesto agregamos Hasaki en las noches. Y de esa manera vamos a tener una actividad del sistema crono bienestar activo